Capítulo sexto y último. En este capítulo vamos a tratar cuáles son las consecuencias de la guerra. Algunas ya las hemos nombrado antes. Casi 10 millones de muertos, 9 millones de heridos, varios cientos de miles de desaparecidos, pueblos y ciudades arrasadas, sobre todo los pueblos y ciudades que fueron campo de batalla. Francia al norte, hubo zonas de Europa, zonas de Francia, zonas de Rusia que no se vieron afectadas por la guerra, no se vieron afectadas en cuanto a destrucciones materiales, porque hubo muchas. Los campos donde hubo campos de batalla quedaron evidentemente inutilizados para el cultivo, llenos de residuos armamentísticos, de bombas. Las infraestructuras se vieron afectadas, puentes volados, carreteras destrozadas o cortadas, industrias también devastadas. Sobre todo, ya os digo, en las zonas donde hubo acciones bélicas más importantes. Hubo países que se endeudaron muchísimo, tuvieron que pedir dinero prestado a Estados Unidos u otros países para llevar a cabo los gastos de la guerra y tuvieron que emitir moneda, con lo que devaluaron sus monedas. A la larga, esto provocó que en estos países hubiese una gran inflación porque el precio de las cosas subió mucho y la gente no incrementó su salario, todo lo contrario, muchas veces vio reducido su salario o incluso mucha gente quedó abocada al paro, especialmente cuando muchos de los veteranos de guerra volvieron a sus países y vieron que o sus puestos de trabajo no existían o habían sido ocupadas por otras personas, entre ellas mujeres. Así que, por último, hubo un montón de cambios políticos y territoriales que veremos más adelante en un par de mapas. Bien, una vez que una guerra termina, en este caso a través de un armisticio, hay que ver cómo va a ser la paz que va a venir después de la guerra. Entonces hay que organizar esa paz. La paz se organizó en la paz de París, con diferentes tratados. El más importante, por el que nosotros vamos a estudiar, es el Tratado de Versalles, pero hubo otros. Fueron tratados bilaterales entre los países vencedores y los países derrotados. Los objetivos de esta paz de París, y especialmente del Tratado de Versalles, eran conseguir un equilibrio de poderes en Europa, que no hubiese ninguna potencia, como Alemania había sido, que se impusiese o que tuviese las ansias, el deseo de expandirse y de conquistar a las demás. Además, hay otra serie de objetivos secundarios, como por ejemplo aislar a Rusia. Se van a crear una serie de países, llamados estados tapón, que intentarán evitar la permeabilidad de las ideas comunistas que acaban de triunfar en Rusia, en lo que posteriormente será la Unión Soviética. Rusia ha tenido una revolución, han acabado con los zares han sido derrotados, está empezando una guerra civil en este momento y las ideas comunistas están triunfando en Rusia, esas ideas que hablan de igualdad, de la dictadura del proletariado, del acabar con las diferentes clases sociales, acabar con la dualidad entre burguesía y proletariado, cosas que ya hemos visto en el tema anterior. Por último, un objetivo claro es impedir el resurgimiento de Alemania. Por eso van a quitarle territorios a Alemania y además van a quitarle territorios muy ricos. Bien, en la Paz de París hay un señor que va a llevar la voz cantante, que va a ser la figura más preeminente, que es Wilson, el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y va a elaborar un texto con 14 puntos en los que, a través de esos 14 puntos, los Estados Unidos quieren organizar la paz de una manera pacífica y de una manera también económicamente liberal y de una manera donde se resuelvan los problemas a través de un organismo internacional. Entonces, los 14 puntos de Wilson van a tener un impacto limitado, entre otras cosas, porque no se van a cumplir.
en toda su extensión. Pero sí que se llegará a crear la Sociedad de Naciones, que también tendrá un impacto limitado, porque dentro de la Sociedad de Naciones no van a participar ni Rusia, al ser comunista, no se le acepta, ni Alemania, al ser el país derrotado en la guerra, ni Estados Unidos, que decide mantenerse al margen a pesar de que el presidente Wilson es quien ha propuesto la creación de esta Sociedad de Naciones como medio de resolver de forma dialogada, pacífica, a través de debates, los problemas que surjan entre los diferentes países en estos años. No lo va a conseguir. En la época que va a venir después de la guerra, que se llamará época de entreguerras, los conflictos internacionales se van a extender por todo el mundo. Bien, Estados Unidos va a quedar aislada y tanto en Alemania como en Italia se va a crear una sensación de revanchismo. En Alemania de haber sido humillada y de que no haber sido ella la causante ni la originaria de la guerra, y además de que las condiciones que se le van a poner a Alemania después de la guerra van a ser muy dolorosas, excesivas. Y en Italia igual, en Italia, a pesar de haber participado en la guerra y haber vencido, haber por lo menos estado en el bando vencedor, aunque ella fue derrotada por Austria, también se sentirá decepcionada, mutilada por ver que los sacrificios que ha hecho a lo largo de estos años no se ven recompensados con ganancias territoriales. Entonces, para Alemania las reparaciones que se le van a imponer son elevadísimas. Son tan grandes que no las va a poder pagar y va a perjudicar todavía más la economía alemana. Sí que es cierto que estas reparaciones se irán limitando a lo largo de los años 20. Y es importante también que veáis los dos mapas. Europa antes de la guerra y Europa después de la guerra. En Europa antes de la guerra es muy significativo que los grandes países que existen en Centro Europa, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, y por aquí abajo todavía se ve la cabeza del Imperio Turco. Bien, Europa después de la guerra, lo vamos a ver aquí, el siguiente mapa. Ahí está. En Europa después de la guerra, Alemania continúa, pero ya no como un imperio, sino que es una república. Austria-Hungría ha desaparecido. Veis que Austria es un país, Hungría otro. Se crea Checoslovaquia, se crea Yugoslavia. Veis que Rumanía gana mucho territorio. Se crea también Polonia. Se crean los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, como muro de contención frente a las ideas comunistas. El Imperio Ruso ha desaparecido y se crea la Unión Soviética. Rusia ha perdido bastante territorio y ha perdido también este territorio del Báltico, que pasa a llamarse Finlandia. Alemania ha perdido Alsacia y Lorena, territorios que reivindicaba Francia desde la guerra de 1870-71. Pierde también Potsdam, pierde Prusia, parte de Prusia, pierde el Sarre, y veis que queda dividida en dos, en Alemania y en Prusia Oriental. El Imperio Otomano desaparece y se convierte en Turquía, perdiendo todos los territorios de Asia. Así que los cambios territoriales que se dan en Europa van a ser muy, muy, muy significativos, muy importantes. Estos cambios se dan a través, como hemos dicho, de la Paz de París y a través del Tratado de Versalles. Alemania verá este Tratado de Versalles como una afrenta a su... voy a bajarme... tanto a su independencia como a su honor nacional. Alemania será exprimida, veis, un soldado francés y un colono, exprimida económica, política, militarmente en este Tratado de Versalles. Se reducirá muchísimo su ejército, va a perder territorios, va a perder áreas, van a pasar áreas ricas, mineras, van a pasar a poder de Francia temporalmente, que serán administradas por ella. Así que, además de que se le impondrá una cuantiosa cantidad económica para pagar sobre todo a Francia. Francia ha salido vencedora de la guerra, pero la guerra se ha
desarrollado principalmente en territorio francés, con lo que las mayores pérdidas territoriales, materiales, económicas han venido a darse en territorio francés. Además, estos tratados, que no van a ser aceptados del todo, no van a ser justos, no van a poner las bases para una sociedad más estable, duradera, no van a poner las bases de una paz futura, lo que van a hacer es todo lo contrario. A través del Tratado de Versalles, o como consecuencia del Tratado de Versalles, de sus limitaciones, de sus imposiciones, del sentimiento de humillación que crea en Alemania o en Italia, van a aparecer personajes como Hitler. Hitler fue un excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos una foto durante la guerra, que se hizo famoso especialmente después de la Primera Guerra Mundial en un partido político, en un grupo político que despreciaba, detestaba, estaba en contra del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles y los diferentes tratados de posguerra no solo traen o no solo crean el germen del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia, un germen cuyas raíces se pueden remontar al siglo XIX, pero que tienen un impulso evidente tras la Primera Guerra Mundial, sino que también van a crear una sociedad mutilada, una sociedad diferente, porque el mundo ha cambiado en estos años, 4 años que han transformado completamente esa sociedad brillante y burguesa, decimonónica, y la han convertido en una sociedad de masas y también de gente desarraigada. La Primera Guerra Mundial es el fin de un periodo y para algunos historiadores es el fin también de un siglo que empieza en 1800 y termina en 1914.